En octubre de 2017, algo atravesó el sistema solar a 87 kilómetros por segundo. Y no venía de aquí. Esto es Sidera. Y hoy hablamos de los visitantes de otras estrellas. Al final de este viaje sabrás qué son estos objetos, por qué el primero desconcertó a la ciencia y por qué ahora mismo hay más cruzándonos. La historia empieza en un volcán de Hawái, donde un telescopio llamado Pan-STARRS fotografía el cielo entero noche tras noche buscando cosas que se mueven. Esa noche encontró un puntito débil y veloz. Parecía un asteroide más. El ordenador le asignó una órbita rutinaria y la órbita no encajó. Los astrónomos recalcularon. Volvió a no encajar. Aquel objeto no daba vueltas alrededor del Sol. Aquel objeto estaba de paso. Todas las órbitas cerradas son elipses, bucles que se repiten. La trayectoria del intruso era una hipérbola, una curva abierta que entra y no regresa jamás. Lo bautizaron Oumuamua, en hawaiano, mensajero que llega primero desde lejos. La pregunta era inevitable. ¿Primero? ¿Desde dónde? Que no era de aquí lo delataba su velocidad. Iba demasiado rápido para que el Sol pudiera retenerlo. Venía con impulso de fábrica, de otra fábrica. Entró en picado desde arriba del plano de los planetas, rozó la órbita de Mercurio, giró alrededor del Sol como una onda y salió disparado. Para cuando lo descubrimos, ya se estaba yendo. La humanidad conoció a su primer visitante interestelar por el retrovisor. Hubo apenas unas semanas para observarlo con todos los telescopios disponibles. Y cada observación lo volvió más extraño. Porque Oumuamua no se parecía a nada que hubiéramos visto. Y hacía algo que en teoría no podía hacer. Enseguida llegamos a eso. Primero, la forma. Su brillo subía y bajaba de forma extrema al girar. Era larguísimo y estrecho, como un cigarro, o plano, como un panqueque. Proporciones de hasta 10:1. Ningún asteroide ni cometa conocido tiene esa silueta, y además daba tumbos, giraba caóticamente, como un lápiz lanzado al aire. Segundo, el color, rojizo oscuro, la piel típica de un objeto curtido durante eones por la radiación del espacio profundo. Tercero, el silencio. Un cometa que pasa tan cerca del Sol debería encenderse. Gas, polvo, una cola brillante. Oumuamua no mostró nada. Y cuarto, lo imposible. Al alejarse, aceleró. Un empujón suave y sostenido que la gravedad del Sol no podía explicar. Un objeto sin cola de cometa, empujado por algo invisible. Con ese expediente sobre la mesa, empezó la discusión más entretenida de la astronomía moderna. La explicación más aceptada. Sí era un cometa, pero de un tipo nuevo. Su empuje vendría de gas escapando en chorros demasiado tenues para verse. En 2023 llegó la respuesta más sólida. Hidrógeno atrapado dentro del hielo de agua, fabricado por la radiación cósmica durante eones de viaje y liberado al calentarse. Un iceberg exótico, arrancado de un mundo helado y lejano. Y luego está la hipótesis famosa. Un astrónomo de Harvard, Avi Loeb, propuso que podría ser tecnología, una vela solar de otra civilización. La comunidad científica no la comparte. Todo lo observado encaja con un objeto natural, aunque exótico. Pero la pregunta de fondo es legítima y volverá al final de este viaje. La verdad incómoda es que Oumuamua se fue antes de darnos respuestas.
Ninguna nave existente podía alcanzarlo. Se perdió en la oscuridad, siendo lo que fue al llegar. Un signo de interrogación de 400 metros. Pero el universo no tardó en enviar al siguiente. 2 años después, un astrónomo aficionado de Crimea, Gennady Borisov, apuntó al cielo un telescopio construido por él mismo y encontró al segundo visitante. El cometa Borisov también venía de otra estrella, misma firma, la hipérbola imposible de fingir. Pero Borisov fue todo lo que Oumuamua no fue: cola brillante, gas, polvo, un cometa de manual, casi decepcionantemente normal. Y esa normalidad fue una noticia enorme. Significaba que allá afuera, alrededor de otras estrellas, se fabrican cometas como los nuestros. Primer visitante, rarísimo. Segundo, familiar. Hacía falta un tercero para desempatar. Llegó en 2025 y era un gigante. El 1 de julio de 2025, la red de telescopios Atlas detectó al tercer intruso confirmado de la historia, 3I Atlas. 3. Y quiere decir exactamente eso: tercer objeto interestelar. Un club tan exclusivo que sus miembros se numeran. Este venía activo desde lejos, envuelto en gas y polvo, y era mucho mayor que sus predecesores. Su núcleo podría medir kilómetros. Cruzó el interior del sistema solar a más de 60 kilómetros por segundo. Pasó cerca de la órbita de Marte y rodeó el Sol a finales de aquel año. Y trajo un dato de vértigo. Su trayectoria sugiere que procede de una población de estrellas viejas. Podría ser más antiguo que el propio sistema solar. Piénsalo. Un fragmento congelado que quizá ya vagaba por la galaxia miles de millones de años antes de que existiera la Tierra, pasando de visita por tu cielo. Y con el tercero hicimos algo que con Oumuamua fue imposible: escuchar. Un radiotelescopio en California apuntó a 3I Atlas durante más de 7 horas, barriendo de 1 a 9 gigahercios. Solo encontró interferencias humanas. 3 visitantes en 8 años. Tras toda una historia sin ver ninguno. No es que hayan empezado a venir, es que hemos empezado a verlos. Pero ¿de dónde salen? La respuesta está en cómo nacen los sistemas planetarios. Un parto violento y despilfarrador. Alrededor de cada estrella joven, miles de millones de bloques de hielo y roca chocan, se fusionan, y los planetas gigantes recién nacidos catapultan a la mayoría al vacío. Cada sistema planetario expulsa billones de cometas y asteroides durante su infancia. Nuestra galaxia lleva miles de millones de años sembrándose de escombros errantes. Nuestro propio sistema solar hizo lo mismo. La nube de Oort de nuestro primer viaje es la parte que se quedó, y es solo el remanente de lo que echamos fuera. Ahí fuera, entre las estrellas, flota una población fantasma. Los huérfanos de todos los sistemas planetarios de la Vía Láctea. Oumuamua, Borisov y Atlas son 3 gotas de ese océano que por pura casualidad cruzaron nuestro jardín mientras mirábamos. ¿Cuántas más están cruzándolo ahora? Las estimaciones dicen que en todo momento hay varios objetos interestelares dentro de la órbita de Neptuno. Ahora mismo, sin que los veamos. Son pequeños, oscuros y rápidos, agujas negras en un pajar del tamaño del sistema solar. Hasta ahora, encontrarlos era cuestión de suerte. Eso se acabó. En Chile, el observatorio Vera Rubin ha empezado a fotografiar el cielo austral entero cada pocas noches, con la mayor cámara jamás construida.
Los astrónomos calculan que descubrirá visitantes interestelares de forma rutinaria, quizá varios cada año. La era de los avistamientos casuales ha terminado. Y cuando detectas al visitante con antelación, puedes hacer algo que con Oumuamua fue imposible: salir a su encuentro. La Agencia Espacial Europea prepara Comet Interceptor, una nave diseñada para esperar aparcada en el espacio, sin destino asignado. Es una emboscada cósmica. Cuando aparezca un objetivo adecuado, quizá un cometa prístino, quizá un visitante interestelar, despertará y saldrá a interceptarlo. Imagina la escena: una sonda humana volando junto a un fragmento de otro sistema solar, fotografiando de cerca materia que se formó alrededor de otra estrella. Sería lo más parecido a visitar otro sistema planetario que nuestra especie puede lograr este siglo: el viaje interestelar a domicilio. Y ahí, por fin, responderíamos la pregunta de Oumuamua: ¿qué son exactamente estos mensajeros? Aunque la respuesta más profunda ya la tenemos. Porque hay algo que casi nadie dice de esta historia. Nosotros también somos remitentes. En nuestro último viaje conociste a las Voyager. Dentro de unos milenios, cuando salgan de la nube de Oort, serán exactamente esto: objetos interestelares. Algún día, quizá, un telescopio de otra civilización detecte un puntito veloz con una trayectoria que no encaja, y sus astrónomos discutan qué demonios es. Solo que esa vez la hipótesis descabellada, la de la tecnología de otra civilización, será la correcta. La galaxia lleva eones intercambiando mensajes en botellas, fragmentos de mundos que saltan de estrella en estrella. Nosotros acabamos de aprender a leerlos. Y acabamos de echar las nuestras al mar. La próxima vez que mires el cielo, recuerda: entre esas estrellas fijas hay viajeros de paso. Siempre los hubo. Ahora por fin sabemos verlos. Sidera. Historias del universo.